Tenemos otra mesa maravillosa. Aquí ya tenemos una variedad de personas que tienen muchísimo que decir sobre la temática de la mesa. Así que, por favor, estamos con la misma dinámica que la otra mesa. Os presentáis. También le decís por qué estáis aquí, digamos, porque hay que haceros caso, y luego os hago las preguntas, ¿vale? Intentad mantenerlo en 5 minutos porque, como veis, es complicado. Y luego para que dé tiempo de que la gente nos pueda ir preguntando cosas y podáis vosotros también comentar entre vosotros. Bueno, la mesa se titula Gobernanza y participación colectiva. Integrar paisaje y paisanaje en la restauración post-incendio. Es algo de lo que hemos estado hablando de forma así, en pinceladas en toda la mañana, pero aquí vamos a entrar un poco más en profundidad con el punto de vista de cada uno de vosotros. Empiezo por Natividad, ¿vale? No sé si eres Nati, pero bueno, Natividad Albiz Villar, de la Asociación Mosaico. Representas una voz que es la voz de la ganadería extensiva en esta mesa. ¿Cómo puede el paisanaje, la gente que vive y trabaja en el campo, ser un aliado fundamental en la prevención de incendios y en la restauración de paisajes? Date cuenta que estamos hablando de prevención y también de restauración. ¿Qué necesita el sector primario para poder ejercer ese papel que llamamos un poco de bomberos rurales? Toma. Tienes que usar el... Buenas a todos, soy Natividad, soy ganadera de cabras, de ganadería extensiva. Y yo diría que lo necesitamos todo porque lo primario está muy abandonado. Siento que se haya ido el señor consejero porque tenía unas cuantas palabritas para él, pero bueno, ya lo pillaremos en otro momento. Lo que intentamos con las cabras es salir al campo, trabajamos en la prevención de incendios y hasta ahora con el proyecto Mosaico y con Gonzalo, que era uno de nuestros técnicos, se consiguió de que, aparte de no estar solos, ¿vale?, porque hay muchas cosas que han cambiado en el campo, pues hemos estado pastoreando en cortafuegos, hemos aprendido a pastorear zonas de alto riesgo, como es la Sierra de Gata. Yo soy de un pueblo, el pueblo de Acebo. Sufrimos aquel gran incendio y, bueno, y después de haber aquella catástrofe, pues había que remontar y salir adelante, y es lo que hicimos, ¿no? Entonces, con las cabras que teníamos entonces, que era 60, seguimos adelante a pesar de todo lo que pasó. Y yo lo hago porque tengo un hijo que es un apasionado del campo y que hoy en día se ha incorporado a este mundo tan... que le he dicho que es un valiente, porque yo me lo pensaría 2 veces. Él va a tener la ventaja. Yo siempre, en esto que he sido ganadera, no he tenido la PAC, que es una parte muy importante para los jóvenes, ¿no? Aparte de la incorporación, el tener la PAC económicamente es lo que les puede salvar, porque si no es una ruina. Entonces, bueno, con el proyecto Mosaico nos empezaron a pagar por pastorear en los montes de utilidad pública y, bueno, en un principio sí tuvimos dificultades porque ya sabéis que no se puede pastorear durante 30 años, hay un incendio. Entonces o vendía las cabras o me dejaban pastorear, ¿vale? Entonces en un principio nos ayudó Diputación con paja, pienso y tal y cual, y seguimos adelante y hoy en día pues tenemos 230 cabras que dan leche, cabritos, y como os he dicho, mi hijo ha hecho la incorporación y estamos encantadas de trabajar porque yo de ese incendio aprendí que no me volvería, o sea, no tener ningún cargo de conciencia si vuelve a ocurrir eso, ¿no? Que el haber vivido aquello te hace concienciarte, ¿no?, de lo importante que es lo que tenemos alrededor y que hay que gestionar, pero gestionar y ejecutar perfectamente todos los proyectos que se pongan, porque yo he visto que hay muchos, porque soy la presidenta también de la Asociación Mosaico, en ella hay también muchos proyectos y a veces las leyes, los técnicos, los directores, los consejeros, el avión y el hidroavión te impiden hacer tu trabajo, ¿no? O sea, hay que escuchar a los que estamos a pie de campo, que todos no seáis, por favor, bomberos forestales ni ingenieros, que vengáis al campo a ser agricultores y pastores, que se puede vivir, y cuidar desde otro punto de vista nuestro entorno en el que vivimos. Y como ha dicho antes el compañero David, pues sí,
El dar valor a nuestros productos es una gran ayuda. Estamos también en la asociación haciendo un obrador para poder transformar todos esos productos y bueno, todas las iniciativas que vengan del campo. El principal problema del campo es el abandono, eso tenerlo claro. Pero si, como han dicho antes, hay una familia que vive en un pueblo, que trabaja en el campo, que saca productividad y puede quedarse, pues eso nos salvaría de mucho. Pero la cosa es que la gente, como va a hacer ciertas cosas, se tarda mucho, hay mucha burocracia, pues yo entiendo que los jóvenes que son impacientes y que lo quieren todo casi ya, pues se aburren y se van a una capital a buscar un sueldo fijo y olvídate del campo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Nati. Sí, esa es tu visión como persona que está viviéndolo en directo. Entonces tiene todo el respeto y tiene todo el valor de ser la realidad cotidiana. Muchas gracias. Bueno, te voy a pasar el micrófono, Rubén. Rubén Francisco González es el alcalde de Santibáñez el Alto. Te voy a pedir que te presentes un poco más. Como alcalde de un municipio afectado por incendios, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta una comunidad local tras un incendio? ¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre las administraciones para que la ayuda y la planificación de la restauración lleguen de manera efectiva a ese territorio? ¿Crees que la sociedad rural está preparada para estos cambios que se están proponiendo con este proyecto nuestro de Lárrago, que tú sí conoces muy bien? Hola, buenos días. Yo soy Rubén, soy alcalde de Santibáñez el Alto. También soy presidente de la Asociación de la Red de Aldeas Históricas Cacereñas y presidente de la Asociación del Ente Gestor del Plan de Sostenibilidad Turística Sierra de Gata y vicepresidente de la Mancomunidad. ¿Por qué os cuento todo esto? No porque quiera ser yo familia de la duquesa de Alba, sino porque, como veis, todos estos cargos están muy relacionados con el turismo sostenible, con el turismo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Aquí se ha hablado esta mañana mucho de la sostenibilidad del campo, de cómo mantener, de cómo prevenir incendios, de la rentabilidad del campo, que es uno de los problemas que tenemos que afrontar a día de hoy. Y yo creo que precisamente esta parte turística puede venir a complementar y ayudar a esa parte rural que nos está costando tanto llevar adelante. Mi pueblo es un pueblo mayoritariamente agricultor y ganadero. Vivimos de vacas, ovejas, alguna cabra y mucho olivo. Y nos estamos enfocando en traerlo de manera turística, ya te digo, en estas redes que además abarcan Sierra de Gata y Urdes, que buscan dar a conocer ese... Además estamos en ese punto ahora en que nuestra comarca es bastante desconocida y podemos moldear ese turismo a lo que queremos vender o lo que queremos traer. Yo siempre digo, con todo mi respeto a los chinos, que no quiero un autobús de chinos en Santibáñez el Alto porque nos van a dejar el papel de albal del bocadillo. Quiero personas que vengan a interesarse por la cultura nuestra, que vengan a ver cómo trabajamos, hacer turismo inmersivo, que conozcan nuestra comarca. No queremos vender solamente el patrimonio, que también está muy bien, y esas visitas tan turísticas, sino vender nuestra forma de vida. Y para vender nuestra forma de vida tiene que haber personas trabajando esa forma de vida, ¿no? Entendemos. Ahora, ¿me vas a refrescar las preguntas, por favor? Ya sabía yo. Tienes 3. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta la comunidad local tras un incendio? ¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre administraciones para que la ayuda y la planificación de la restauración lleguen de forma efectiva al territorio? Y si tú piensas que la sociedad rural está preparada para estos cambios que estamos proponiendo en el Lárrago. Las 3 nos interesan mucho, Rubén. Sí, pues desafíos, como estáis viendo, la gestión del campo. Se nos complica mucho. Mi pueblo, por ejemplo, yo siempre pongo mi pueblo, que es el que conozco, ¿no? Tenemos una extensión de unos 99 kilómetros cuadrados de término municipal. Y somos unos 400 habitantes, un poquito menos incluso. Daros cuenta la cantidad de término municipal que tiene que limpiar cada habitante para que eso esté en condiciones, ¿no? Es imposible, es inhumano. Entonces ese yo creo que es uno de los mayores desafíos. ¿Cómo se puede mejorar? No lo sé. Yo es verdad que sí que hemos sufrido muchísimos incendios en Santibáñez. Yo he tenido 5 incendios en una misma noche, como unos 30 en un mismo verano, o sea que eso era una locura constante. Solamente tengo palabras de agradecimiento a la Junta de Extremadura, al Infoes y demás, porque siempre se portan fenomenal, son los primeros en funcionar y lo hacen muy bien y ponen muchos medios por su parte. Sí que es verdad que luego, después del incendio, es cuando más se nos complica. Tenemos muchos desperfectos de las máquinas, de los bulldozers que hacen cortafuegos, necesarios en su momento, nadie lo discute, pero son daños que se ocasionan a las fincas, que luego no se reparan,
o tardan muchísimo en repararse, ¿no? Y quizás esa transparencia nos vendría mejor tenerla más al día, o hacer, no sé, una plataforma, una página web, algo para que la gente pueda comunicarse directamente, porque los vecinos se sienten muy desamparados siempre. Vienen al ayuntamiento y me dicen, joder, es que me han jodido 200 metros de pared de piedra y a ver cómo levanto yo ahora eso, porque claro, evidentemente todo tiene un coste económico, hay ganado dentro de esos recintos, hay que hacerse cargo de ellos, ¿no? Y se nos quedan ahí varados. Claro. Yo creo que he respondido a todo. ¿Me queda algo? No sé, porque no has hablado de los aspectos psicológicos y a mí me sorprende. De los aspectos psicológicos. Nosotros es que hemos sido un pueblo nos ha tocado mucho el tema del fuego. En mi pueblo, por ejemplo, una cosa que es curiosa, que antes lo decía Gonzalo, a mi pueblo se sigue tocando las campanas a fuego. O sea, a día de hoy se sigue haciendo. A ese nivel hemos tenido repercusión con el incendio. A día de hoy, bueno, y hay verdaderos traumas con escuchar las campanas en el tema del fuego, porque sí que salimos a apagar fuego en nuestro pueblo. Normalmente los vecinos suelen llegar antes que los forestales. Si son fincas controladas, pequeñitas, donde hay ganado y demás, los vecinos se adelantan, sacan el ganado y luego ya se deja actuar a los bomberos, ¿no? Pero siempre los vecinos son los que llevan las riendas. ¿Por qué? Porque se vive de ello. O sea, tú no le puedes pedir a una persona que tiene su patrimonio en una finca que no vaya a apagar fuego, que ya lo apagará el bombero. Se te dice que quítate de en medio que te quito yo. O sea, no hay término medio, ¿no? Entonces, sí, es duro. En el tema psicológico a nosotros nos tocó, estuvimos cercados por un incendio, no recuerdo el año, era 10 o 12 años, que de hecho mi pueblo está justo encima de una montañita, Santibáñez del Alto, alrededor todo bosque de roble. Bueno, pues ardió todo hasta tal punto que los bomberos no venían a apagar fuego, venían a sacar supervivientes. Tuvimos la suerte de que, como somos un poco jabatos, aguantamos el chaparrón y tuvimos agua en los depósitos el tiempo suficiente para aguantar hasta que llegaran los bomberos y llegaran los aviones. Entonces no hubo víctimas mortales ni nada por el estilo, algunos hospitalizados sí que, pero ni siquiera se quemó ninguna casa, o sea que supimos ahí pelear. Entonces imagínate el trauma que hay con el fuego. En mi pueblo el fuego es un tema delicado y recurrente. Bueno, pues vamos a pasar a Diana. Muchas gracias, Rubén. Diana Colomina Pérez, de WWF. Quiero que te presentes tú, por favor, y un poquito la organización. WWF tiene una amplia experiencia en proyectos de restauración en todo el mundo. ¿Qué lecciones aprendidas podemos aplicar aquí, en Extremadura en general? ¿Y cuál sería la importancia no solo de reforestar, sino de restaurar el ecosistema en su conjunto, incluyendo a las comunidades locales, pensando ya en el paisanaje? Bueno, muchas gracias. Soy Diana Colomina, responsable del programa forestal de WWF. WWF es una organización de conservación y se podría decir pues, que vengo representando a la naturaleza. Y el interés por estar aquí es que ante las dos graves crisis que estamos viviendo actualmente, la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad, soluciones tan innovadoras como las que habéis presentado hoy son realmente las que van a poder enfrentar estos dos desafíos. Y quería daros la enhorabuena porque ojalá estos proyectos se multipliquen en el territorio y consigamos realmente una transformación real. En cuanto a las lecciones aprendidas, traigo 3 ideas. La primera, que parece mentira, pero la restauración postincendio puede ser una restauración preventiva, puede ser una oportunidad, un incendio para transformar el territorio, porque hay incendios que podemos apagarlos 20 años antes de que se produzcan. Como hoy nos habéis mostrado, generar un paisaje que tenga usos, que tenga biodiversidad y que reduzca la continuidad de combustible es vital para evitar los impactos futuros. Pero claro, no se puede hacer de cualquier manera. Tenemos una enorme responsabilidad de hacerlo bien y necesitamos aplicar buenas prácticas en la restauración postincendio. Así que traigo yo aquí mi publicidad. Quería compartir con vosotros un documento que publicamos el año pasado, que son unos estándares para la certificación de proyectos de restauración forestal. Es un documento que publicamos, que hemos elaborado junto a la Sociedad de Restauración Ecológica y que al final es un documento donde se agrupan buenas prácticas y que puede servir de guía a los responsables de las restauraciones. Y una cosa importante de este documento es que incluye la participación y la gobernanza como uno de los indicadores obligatorios dentro de una restauración, que quizás es una de las cosas que generalmente cojean en los proyectos de restauración. La segunda idea tiene que ver con que la restauración no va a funcionar si no la enfocamos a escala de paisaje. Bien es cierto que
sumar pequeñas actuaciones en manchas dispersas no va a conseguir que el paisaje se convierta en un paisaje realmente resiliente, sino que necesitamos tener una restauración que sea planificada e invirtiendo a lo mejor en un 10-15% del territorio conseguimos esa transformación real en todo el paisaje. Es muy complejo y sé que pasar de la teoría a la práctica es complejísimo porque luego nos encontramos con problemas burocráticos, con falta de identificación de propietarios, etcétera. Pero es verdad que poco a poco pues, se van poniendo en marcha iniciativas. Nosotros hemos desarrollado también una iniciativa de bioeconomía forestal en la Val d'Almonacid, en Valencia, que es un laboratorio viviente. Se llama Rural Landscape, por si queréis cotillearlo también. Es uno de los proyectos también financiados por Fundación Biodiversidad. Y lo que ha hecho ha sido aplicar una metodología así más, como más de la parte de sociología. Se llama Laboratorio Viviente porque fue generar un plan de gestión municipal juntando a todos los actores desde arriba, desde la administración regional, la administración municipal, entidades, centros de investigación, con propietarios, ganaderos, agricultores, y de ahí han surgido muchas cosas interesantes como, bueno, o sea, como las que nos habéis presentado aquí, pues un banco de tierras, se han hecho tratamientos selvícolas, se ha empezado a utilizar especies aromáticas para luego sacar los productos de allí. Y entonces, bueno, pues recordaros, ¿no?, que este tipo de iniciativas son el paso decisivo y valiente que tenemos que poner en marcha para poder resolver los problemas del territorio. Y como tercera idea, pues poner en el centro tanto la gobernanza como la participación de las comunidades locales, porque al final las comunidades locales son las que tienen el conocimiento, la experiencia, pueden ser facilitadores en la toma de decisiones, pueden evitar conflictos y en el caso de la restauración son los que tienen presencia en el territorio y los que pueden ser garantes de que eso tenga un mantenimiento a futuro. Además, en el contexto de incendios extremos en el que nos encontramos, donde ya hemos comentado, ¿no?, que el abandono del medio rural de los usos tradicionales hace que el paisaje sea muchísimo más inflamable. Si no tenemos ganadería, crece el matorral, si no tenemos actividad agrícola, ese mosaico desaparece. Poner en marcha proyectos de restauración que no activen al medio rural es un espejismo, vamos, es algo que no tiene sentido, porque al final el mejor paisaje es el paisaje vivo, ¿no? El mejor cortafuegos es un paisaje vivo. Y en relación con las reforestaciones y la restauración, no solamente, o sea, no solo plantar árboles va a reconstruir un ecosistema. Al final, la restauración es el proceso de ayudar a la naturaleza a que se regenere por sí misma, con el objetivo de generar ecosistemas sanos, ecosistemas que nos devuelvan los servicios y los recursos que necesitamos y que alberguen biodiversidad. Viene a ser la restauración algo así como recuperar un poco las funciones y los procesos naturales. Las plantaciones o las reforestaciones son una técnica dentro de la restauración, pero como también es una técnica cortar árboles, ¿no? Va a depender mucho de qué es lo que necesite el ecosistema. Y en el contexto de los incendios forestales, más árboles no van a resolver el problema. Lo que necesitamos es una gestión del paisaje. Muy bien. Bueno, pues, ¿más? ¿Quieres comentar algo más? Bien, Muchísimas bien. gracias, Diana. Gracias. Muchas gracias, obviamente muy en la línea, y me alegro mucho de saberlo, que estamos muy en la línea los proyectos y lo que estamos haciendo, y también te presto, quiero decir, nos prestamos a cualquier colaboración que queráis para comunicar lo que hemos estado haciendo. Nosotros hemos estado tan intensamente dedicados a intentar conseguir terminar que lo de la comunicación posterior está ahí un poco ahí. Pero sí es verdad que estamos completamente abiertos a contar lo que hemos estado haciendo, que para eso nos lo hemos currado. Muchas gracias, Diana. Bueno, Iván Muñoz Martín, y bueno, eres por lo visto miembro del Colegio de Ingenieros, es que le conozco de diferentes cosas, entonces eres miembro del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Me gustaría que te presentaras un poquito mejor. Desde el punto de vista técnico, estás aquí como técnico, ¿cuáles son los pasos clave para una correcta planificación de la restauración de la que estábamos hablando, la planificación esta tan necesaria? ¿Cómo se puede asegurar que la participación ciudadana se integre de manera efectiva en las decisiones técnicas sin comprometer la rigurosidad científica imprescindible, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos.
Pues sí, mi nombre es Iván y represento al Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, soy el decano territorial. Y bueno, es un colectivo que, junto con los ingenieros de montes, pues es un poco los profesionales que deben liderar un poco lo que estamos hablando en esta mañana, en esta jornada, junto con todos los actores que están aquí implicados. Es decir, es un elemento más, lo que pasa que sí que a nivel científico, a nivel de las técnicas aplicadas, pues digamos somos el colectivo que más tenemos que aportar y sobre el cual la sociedad se tiene que apoyar más. ¿Vale? Bueno, respecto un poco a las preguntas, claro, la primera no me voy a alargar mucho porque al final son contenidos técnicos de un poco las fases de la restauración posincendio que no siempre se plasman en la realidad, fundamentalmente por problemas burocráticos administrativos de los que ya se han comentado y también por una falta de recursos técnicos. Pero bueno, ideológicamente o técnicamente, lo ideal es cuando hay un incendio, después de ese incendio la primera fase es la de análisis, es decir, cómo la perturbación ha afectado al ecosistema que estaba presente. Para eso hay unos índices de severidad del fuego y cómo ha afectado pues, a esos ecosistemas. También hacer un estudio biogeográfico de la realidad de ese entorno, ¿no? Antes y después del incendio. También la vegetación que ha quedado remanente, en fin, una serie de análisis. ¿Vale? La siguiente fase sería la de marcar un poco la protección o los riesgos sobre la urgencia de los elementos que hay que proteger. Generalmente, y sobre todo en los incendios de montaña, pues es la erosión del suelo, entonces intentar consolidar ese suelo lo antes posible, minimizando los procesos erosivos, pues es la primera de las fases después de la de análisis que se debería de llevar a cabo. Claro, la gestión forestal y la restauración postincendio, hablamos de plazos que son muy largos. En general, en el sector forestal son plazos de gestión y de planificación de largos periodos y eso muchas veces confronta con la ley de contratos, por ejemplo, o otras normativas que impiden que esa restauración pueda llevarse a cabo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, en el primer año se establecen las actuaciones prioritarias de ejecutar, ¿vale? Posteriormente, otra fase sería la de realmente marcar los objetivos que va a tener esa restauración. Estamos hablando de muchos de ellos aquí, es decir, de la restauración de los ecosistemas, de hábitats prioritarias o de dar ese impulso socioeconómico a la población a través de la restauración del incendio, ¿no? Una vez que se marcan los objetivos hidrológicos, de diferentes tipos, hay que marcar qué actuaciones se van a planificar para llevarlas a cabo. Esto sí que se alarga normalmente entre 1 año y 5, ¿vale? Que sería un poco el periodo de tiempo en el que se desarrollan esas actuaciones también prioritarias, ¿vale? Y ya se plasman en un instrumento de planificación o de gestión, bien sea un proyecto de ordenación, un plan técnico, un plan de defensa de incendios, un plan de ordenación de los recursos forestales. O sea, hay muchos instrumentos en los que se debe recoger eso, sobre todo para dar una consistencia y para darle una vinculación también de técnica y de los ciudadanos, ¿no? Finalmente hay que llevar a cabo esas actuaciones que se planifican, que se marcan los objetivos, hay que llevarlas a cabo. Y la última fase, que ya no solo atañe a la restauración por incendios, sino a cualquier gestión forestal, es la de evaluación y seguimiento. Es decir, las actuaciones que hemos propuesto han marcado realmente los objetivos, hay que redefinirlas. Entonces, un poco esa continua evaluación de los resultados que se están obteniendo, la realidad socioeconómica cambia, los recursos cambian. Esperemos que a partir de ahora cambien a mejor, es decir, que se permitan esa valorización de los recursos, esas nuevas oportunidades de las que se ha hablado en el proyecto. Entonces, bueno, es un poco por la parte de las fases de la restauración postincendios, a que, insisto, no siempre se permiten llevar de esa forma. En cuanto a la participación
la ciudadanía e implicarles en esa restauración posincendio, pues a ver, creo que el proyecto de Lárrago es un ejemplo y voy a recuperar las palabras de Fernando Pulido esta mañana en las que comentaba que toda iniciativa está convencido, y yo también, que o parte de la ciudadanía local o es muy complicado llevarlas a cabo. Sí que es cierto que un poco reflexionando también con lo que decía Elena González sobre la identidad de la gente que vive en el territorio, sí que evidentemente mantienen esa identidad sobre él, pero de alguna forma también se ha mirado hacia otro lado, en parte por la frustración de que nuestros antepasados eran capaces de vivir con esos recursos que les daba el entorno, pero como comentabais también, tuvieron que emigrar. Entonces, de alguna forma también queda en el colectivo que el monte ha perdido esa capacidad de desarrollo y evolución. No hay más que escuchar que siempre se nos ha dicho que para prosperar tienes que salir del pueblo. Entonces, esa parte psicológica ha hecho que también demos la espalda muchas veces al monte. Y lo que no se visibiliza, lo que no se reclama, no se le pone solución. Entonces, que esa participación ciudadana tiene que venir desde abajo y tiene que ir en un flujo bidireccional, es decir, la parte técnica, que como bien comentabas está basada en un rigor científico, es decir, los ingenieros aplicamos una técnica que está basada y fundamentada en unos experimentos empíricos, es decir, en la ciencia. Es decir, las técnicas de restauración hidrológico-forestal, bueno, pues otra cosa es que no haya capacidad económica o capacidad administrativa de llevarlas a cabo, pero sabemos lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, yo creo que lo importante es intentar establecer bien ese flujo de participación entre la comunidad científica o el colectivo que trabaja en el sector forestal, que es una asignatura que hemos tenido pendiente y en la que hemos fallado. Sí que es cierto que solo se nos visibiliza cuando hay un impacto social con los incendios, y cada vez lo vamos viendo más, ¿no? Pero sí que nos hemos echado un poco la culpa de no haber sido capaces de transmitir el problema silencioso que ya veíamos viendo, ¿vale? Que cada vez hemos dicho que van a llegar los grandes incendios y el tema es que lo que hemos sufrido este verano se puede volver a reproducir perfectamente el año que viene. Entonces, voy a poner un ejemplo porque, bueno, ya como represento un poco al colectivo de ingenieros técnicos forestales, me gustaría poner en valor y reclamar más su figura. Es decir, nos quejamos mucho de la administración, yo el primero, trabajo en ella desde hace no mucho tiempo, antes estuve en empresa privada, y veo los problemas burocráticos que tiene. Los primeros que los sufrimos somos también los que estamos dentro. Entonces, con el incendio de Jarilla, por ejemplo, la sección oriental de Cáceres, porque la restauración, digamos, las competencias de la restauración posincendios las tiene el Servicio Forestal de la Junta de Extremadura, ¿vale? Entonces, esa sección gestiona solo en montes de utilidad pública más de 55.000 hectáreas. Y en el mejor de los casos, hay 3 técnicos funcionarios y 2 de apoyo. Entonces, eso conlleva un trabajo ordinario de gestión brutal. Ahora, viene un incendio forestal que hace que sea la prioridad esa restauración después del incendio. O sea, es decir, es un trabajo añadido al que ya de por sí tienen sobrecargados. Si esos técnicos tienen que intentar también conjugar todo ese flujo de participación social, es del todo inviable. Entonces, insisto, esa participación social tiene que ser ordenada, tal y como en el ejemplo de Lárrago, ¿vale? Y sobre todo, para poder llegar a la administración y para poder reclamar y para poder que se cambie esas tareas burocráticas hay que hablar el mismo idioma, ¿vale? Entonces, esos actores locales tienen que apoyarse, las administraciones locales, las administraciones provinciales a nivel de mancomunidad tienen que dotarse de esa capacidad técnica, bien con personal propio, bien con empresas con asesoramiento, porque esto es una realidad que hace 50 años no existía. Es decir, hace 50 años un ingeniero técnico forestal gestionaba la producción. Hoy en día tenemos que gestionar la protección y la gestión del entorno. Entonces, creo que todos deben de implicarse. La sociedad es la primera, que es la que tiene que demandar
esa participación social, esa involucración, pero con un conocimiento técnico que le permita, digamos, contrastar y llevar a buen puerto todas esas iniciativas, que felicito nuevamente a todos los proyectos y todos esos actores que se han desarrollado en el Árrago y que se extrapolen a muchas otras comarcas de Extremadura en este caso. Muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, espero que tengamos luego tiempo también un poco de comentar, pero veo que vamos fatal, no sé si comeremos hoy. Paso a David. David Martín, agente del medio natural. Tú ahora, por favor, te presentas un poquito más y te cuento. Estás en primera línea, ¿vale? Estás en primera línea sobre el terreno también, como Nati. ¿Qué echas en falta a la hora de gestionar el postincendio? ¿Cómo se puede mejorar la colaboración entre agentes medioambientales, los servicios de extinción, la población local, para proteger las zonas restauradas? Bien, bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta jornada. Y bueno, pues yo trabajo en la zona de Urdes como agente del medio natural. Conozco el proyecto que se ha llevado a cabo en la zona del Árrago porque me resulta de interés y egoístamente, de alguna manera, en Urdes tenemos las mismas necesidades que en el Valle del Árrago. Son zonas que se repoblaron en tiempos atrás de pinar. El árbol que se plantó fue el pino resinero. Es un árbol que está de forma natural diseñado para arder. Entonces, pues nos ha creado problemas similares o experiencias iguales. En ese caso, bueno, pues, ¿qué echamos de menos los agentes cuando tenemos que trabajar concretamente en las tareas de restauración de una zona incendiada? Bueno, pues partimos ya que en esa zona hemos perdido casi todo el valor que había. Se ha quemado la vegetación, los animales se han visto afectados. Y, desde luego, lo que tenemos que procurar entre todos es no perder el suelo, que es el mayor valor que queda en el terreno, a pesar de que la vegetación tiene un valor, las especies también tienen otro gran valor, pero el suelo es algo que tarda mucho en formarse y debemos evitar que se pierda. Yo, personalmente, por mi experiencia de haber trabajado en la restauración de un monte incendiado, lo que he hecho en falta es trabajar en equipo con quien dirigen las actuaciones allí, o sea, y planifican. Me hubiera gustado participar más en la planificación de las medidas a ejecutar, ¿vale? Y haberme sentido más respaldado en mi tarea en el campo, que es el seguimiento y la forma de llevar a cabo los trabajos. Conocemos el territorio de forma absoluta, sabemos dónde hay suelo, dónde no hay, qué medidas pueden ser efectivas en un lado o en otra parte del monte. Entonces, esa parte la considero que en el futuro deberíamos tener en cuenta que el trabajar en equipo, estamos trabajando en la administración todos, pero bueno, siempre el procurar trabajar más en equipo nos ayudará a potenciar pues la parte técnica más la de seguimiento y control nosotros en campo. Por otro lado, también he hecho en falta actuaciones para especies afectadas, sobre todo animales, especies protegidas, especies cinegéticas y piscícolas, se ven muy afectadas directamente por el incendio, por los arrastres, por la erosión, los cauces se colmatan de áridos y pues le complica la coexistencia a las especies del río. Las especies cinegéticas salen todas disparadas de la zona del incendio, las que no se queman, y las especies protegidas, como el caso del buitre negro, por ejemplo, que en aquella zona hay bastante, la colonia es numerosa, pues al quemarse los árboles, los pinos pues pierden la posibilidad de quedarse allí. Sí que tengo que decir que en este mes de noviembre, en este incendio que ha habido este verano en el de Cambrón, sí hemos podido construir unas nuevas plataformas para los buitres de las plataformas que se quemaron y pues facilitar el asiento en árboles que a ellos a lo mejor no le eran atractivos, pues nosotros lo hemos preparado para que puedan continuar en la zona. Y luego hay otra cuestión que he hecho mucho en falta. Sobre todo en mi experiencia, he trabajado mayormente en zonas de pinares. Como he comentado antes, el pino pináster es una especie
que de forma natural está diseñada para arder. La resina, las piñas, la hoja, todo. El avance de un incendio de pinar siempre te adelanta. Tú estás trabajando en un salto que llamamos, que es cuando una pavesa cae en un punto y comienza a arder. Estás trabajando, intentando controlar ese punto, ya te va a salir un nuevo avance adelante que el trabajo que llevas hecho ahí no va a servir. Entonces, el cambio de especie dentro de la zona de pinares es esencial, hacer un cambio de especie que de alguna manera aminoren la fuerza del incendio y tanto a los medios de extinción como a los agentes que trabajamos en la extinción, nos permita, es un chance donde podemos atajar el incendio, donde pierde fuerza y en ese momento te puedes hacer con él, o te puede dar una oportunidad. Los cortafuegos y áreas cortafuegos es una herramienta que también es muy valiosa, pero no te asegura que puedas controlar incendios. Es muy importante, dada que ya hemos repasado antes las las condiciones climatológicas y de disponibilidad de material que hay actualmente, que puedas tener una zona donde te dé garantía, cierta garantía, que en el peor de las condiciones puedas atajar el incendio. Entonces, pues interesante o plantar especies menos inflamables, como pueden ser los quercus, o intercalar zonas de cultivo, como puede ser en este caso también el cultivo del castaño, que además de ser productivo, te sirve de apoyo para poder atajar un incendio. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, la parte que cómo la colaboración entre el sistema de extinción y los paisanos, porque creo, desde mi punto de vista, es interesante crear bancos de tierra de terrenos agrícolas que están en desuso y por su tamaño y por su situación resulta que no son rentables. Pues si haces en una zona, unes o se ceden esos terrenos para que alguien que se dedique a la agricultura o agricultores de la zona puedan ampliar su campo y al ser ya reunir una dimensión concreta, eso ya toma otro cariz puede ser rentable. Y si es rentable, se puede trabajar. Y si se trabaja y está cultivado, desde luego, para el tema de incendio es fundamental. Por otro lado, me parece muy importante ampliar el pastoreo preventivo. Esos animales, sobre todo la cabra, que es la que ramonea el material leñoso en el monte, que tenga un apoyo, desde luego, como otra ganadería cualquiera en una dehesa de Extremadura, eso se traduce en que tenga ayudas PAC, porque en el monte no se reúnen las condiciones para acceder a esa PAC. Si no hay PAC, no hay ganadero. O sea, hoy por hoy el sistema establecido que de ganadería, Europa, de alguna manera, paga un sueldo, de alguna manera, para producir una carne de calidad en sus condiciones. Si no hay PAC, no va a haber ganaderos en el monte. Y si no hay ganaderos en el monte, pues el efecto de prevención que hacen estos animales, pues no vamos a poder disfrutarlo. Y por otro lado también creo que es importante, y para dar posibilidad a la población local, es crear una zona estratégica de prevención. En esas zonas se pueden implantar cultivos, sobre todo también se está hablando del madroño, pero el castaño de fruto. La castaña es un fruto muy valorado y que si se implanta en el campo, pues desde luego para la prevención de incendios y para la extinción, sobre todo, pues es una gran herramienta. Entonces, me parece muy importante la creación de esos cultivos, el continuar con los cultivos agrícolas existentes, bien mediante los bancos de tierras, y por otro lado, pues plantear el alcornoque. El alcornoque es un árbol que nos saca ya a nosotros muchos estudios, porque ya está preparado para el fuego, y desde luego la intensidad de fuego en un alcornocal baja mucho, ahí tenemos la oportunidad de atajarlo. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Además, bueno, no sé si lo has notado, pero prácticamente todo lo que has propuesto lo estamos intentando en el ARRA.
Entonces, bueno, pues te agradecemos muchísimo la claridad, lo concreto de tu respuesta y todo eso. Bueno, vamos a intentar terminar con José Antonio. Te agradecemos muchísimo que hayas venido y me gustaría que te presentaras un poco. Yo te conozco como José Antonio Palanco y sé que estás en el CPI de la provincia de Badajoz. Tenéis una responsabilidad en el servicio de extinción que es enorme, pero claro, vuestro trabajo no termina cuando se apaga el fuego. ¿Qué papel juegan los servicios de emergencia en la fase de evaluación de daños y en la planificación de esa restauración posterior? ¿Y cómo se coordina vuestra labor con la de los gestores forestales y de los ayuntamientos en el día después, digamos, del incendio, después del incendio? Buenas tardes, gracias a todos los que habéis quedado hasta el final, es de agradecer. Voy a intentar ser rápido y esquemático. Mira, soy José Antonio Palanco, soy por parte de la universidad, me gradué en Economía, soy especialista en sector público, por mi parte de formación soy bombero, mi último puesto, aparte de gerente, fue jefe del Parque de Mérida. Participé en el año 2008 en la creación y en la formación de la Unidad Militar de Emergencia. Dirigí a los bomberos en el Volcán de La Palma o, por ejemplo, el servicio de Badajoz fue el primer servicio que llegó tras la UME a la Dana. ¿Qué quiero aportar con todos estos servicios? Creo que es muy importante salir a todas las emergencias porque en todas las emergencias se terminan aprendiendo muchísimas cosas. Es verdad que nuestra emergencia es la forestal, pero hay muchas emergencias que son muy comunes y es muy importante sobre todo la coordinación, como bien habéis estado nombrando todos los demás, porque aquí cada uno hemos venido a hablar de nuestro libro, pero todo este libro tiene que coincidir en una serie de cosas. Por lo tanto, para mí la coordinación en todas las cosas que se vayan haciendo desde el principio hasta el final es básica. Es cierto que los primeros momentos son de desorganización. Tenemos que decir que los servicios de bomberos urbanos, como nos solemos llamar, somos servicios que no tenemos competencias forestales como tal. Pero sí es verdad que todo aquello, como yo suelo decir, que tiene techo o paredes, es competencia nuestra y los servicios forestales o los bomberos forestales es todo aquello que está en el campo que no tienen competencia. Aún así, nos hemos integrado a través de convenios, tanto como en el Infoes, como en el 112, como con el Servicio de Prevención y Extinción de Cáceres, para que todas estas, digamos, coordinaciones sean lo más fluidas posible. De hecho, nuestros ojos en los incendios forestales son los agentes del medio natural, que son los que conocen, son a los cuales nos ponemos a disposición de ellos y son los cuales nos ordenan a nosotros pues, por dónde tenemos que ir. Una vez dicho esto, la emergencia como tal de un servicio de bomberos puede durar muy poco tiempo, mucho. Si dura poco, todo el mundo tiene claro, pero si dura mucho, las características van cambiando. Yo os pongo un ejemplo. Cuando se llega a la Dana, todo el mundo piensa que la reconstrucción empieza el día después, pero es que la emergencia no empezó el día después. La emergencia duró muchos días, porque el primer día había que hacer una búsqueda de rescate de personas. El segundo día había que llevar medicación a todas aquellas personas que habían quedado comunicadas. Lo seguíamos en emergencia. El tercer día había que llevarle comida y alimentación a todas esas personas. El cuarto día había que seguir haciendo una serie de características, con lo cual, digamos que esa emergencia y esa posemergencia, los servicios de bomberos muchas veces se nos solapan. Y es ahí donde los agentes del medio forestal, el 112, el mando único o cualquier otra persona que tiene responsabilidad debe ir marcando las directrices. Y esas directrices en un servicio de bomberos nunca terminan. Es decir, nosotros no plantamos, no construimos, pero sí estamos a disposición de ellos para evaluar y hacer cualquier tipo de, digamos, de ayuda que tengamos que hacer en ese momento. Recuerdo una de las veces que tuvimos que mandar a la Dana un servicio de mercancías peligrosas. Mercancías peligrosas son estas cosas que parece que van como en unos trajes alunizados, que van a buscar gases o cualquier otro tipo. Bueno, pues era porque lo primero que se va en un incendio forestal grande o en cualquier emergencia es la luz. Y en la Dana, pues todas las carnicerías se quedaron sin luz. Y todo el material que había estaba podrido. Con lo cual, era una garantía el que un servicio de bomberos sacara todos esos animales y los pusiera a buen recaudo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos un poco a lo que nos van dictando desde el punto de servicio, desde los distintos puntos de servicio. A mí me gusta siempre aportar cosas aparte de evaluar todo lo que estamos viendo. Todo el mundo habla de los incendios de sexta generación, todo el mundo habla de los incendios han cambiado, todo el mundo habla de la repoblación. Pero yo quiero poner también un poco el foco en el antes. ¿En el antes a qué me refiero?
Si nosotros nos vamos a detectar una enfermedad, cuando esa enfermedad está en un estadio muy alto, evidentemente tendremos que hacer una serie de cosas mucho más agresivas que al principio. Si nosotros la detección, tal y como está ahora concebida, y sobre todo la actuación rápida de los servicios de emergencia, estuvieran más adaptadas a los medios actuales, yo creo que esos incendios grandes, muchos de ellos conseguiríamos que se apagaran al principio, porque todos esos incendios de sexta generación han empezado siendo un conato de incendio. Cuando yo entré de bombero en el año 2000, teníamos en los servicios de bomberos urbanos un horario que era de 10 de la noche a 8 de la tarde. Y yo decía, ¿y el resto del tiempo qué pasa? ¿No hay incendios? No hay... Pues los servicios de bomberos de muchas comunidades autónomas están en un rango que no abarcan las 24 horas. Y es por la tarde-noche cuando las condiciones climáticas que tenemos en Extremadura, el viento, la temperatura o la humedad del terreno hace que favorezcan mucho más los incendios que a primera hora. Por lo tanto, yo creo que la detección y la actuación en un primer momento rápida creo que mejoraría mucho lo que sería la eficacia post de todo lo que tiene que ver. Intento hacerlo lo más rápido posible, que no me... Muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que ha estado todo muy claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo no sé. Yo por lo menos preguntaría muchas cosas y tengo muchísimas cosas que me gustaría comentar, pero es verdad que estamos completamente fuera de tiempo. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo aquí, vuestra dedicación a la mesa y también espero que de aquí salgan muchas más pues colaboraciones y cosas que podamos mejorar en lo que estamos hablando. Así que voy a pedir, por favor, un aplauso muy grande para la mesa y voy a dar paso a Emilio. Muchas gracias. Bueno, ahora, para concluir la jornada, nos gustaría compartir, más que compartir unas conclusiones, porque todo ha quedado bastante claro con estas horas juntos, hablando de resultados, de propuestas y sobre todo un poco también de futuro, me gustaría compartir con vosotros un código QR para que con vuestro teléfono pudierais aportar vuestras propuestas y, sobre todo, responder a 3 preguntas, son 4 en total. En la última, simplemente lo que queremos es que contar con... Muchas gracias. Contar con vuestro apoyo en el caso de que vosotros podáis participar en otros proyectos, que es un poco la idea de este evento, el intentar replicar el proyecto que acabamos o que vamos a concluir dentro de algunos días, que os propongáis y que si queréis que os contactemos y nos podemos organizar en un futuro próximo, pues poder trabajar en este tema. Entonces os dejo, si os parece, os dejo un minuto y medio. De todas maneras, podréis encontrar el enlace a la encuesta. Algunos de vosotros lo habéis recibido por error la mañana de ayer, porque hicimos unas pruebas y apareció, pero os podéis encontrar siempre esta información dentro de la página web arragoparticipa.com y ahí vais también a encontrar la presentación que hemos transmitido hoy con nuestros resultados y también el enlace al vídeo final, ¿de acuerdo? En el caso de que tengáis algún problema, no os preocupéis, que siempre en la página se puede encontrar. Y me gustaría dar el paso ya para acabar y ya poder ir a comer un poco y sobre todo hacer el networking ¿no? El hablar entre nosotros y buscar la manera de salir hacia adelante con el proyecto VC Árrago, a Ramón para que nos haga una pequeña conclusión y bueno, pues tengamos también un momento de agradecimiento. Pues el proyecto de economía verde circular del Árrago ha sido un granito de arena en la lucha contra lo que es la despoblación, los grandes incendios y la problemática que estamos sufriendo con el cambio climático. Creo que la experiencia para mí ha sido muy positiva porque
he visto que no solo puedes enfocarte en una cuestión, sino que tienes que contar mucho con la población, con el medio ambiente, con la economía de la zona, pero todos juntos creo que podemos conseguir luchar y cambiar esta dinámica negativa del cambio climático, grandes incendios y despoblación rural. Agradeceros a todos vuestra participación y bueno, creo que en el futuro intentaremos seguir trabajando para que esto del cambio climático y de los grandes incendios y la despoblación sea, decía, algo de principios del siglo XXI. Ahora que estamos a mediados, esto vaya mucho mejor. Muchas gracias a todos.